Abre tu teléfono y lo verás. Dos versiones de Estados Unidos reproduciéndose al mismo tiempo. Por un lado, los inversores celebran máximos históricos. Por el otro, las familias recortan gastos y cuentan los días hasta el próximo sueldo. El mismo país, realidades diferentes. Una mitad vive en los mercados, la otra vive al margen. Y esa brecha entre la riqueza en el papel y la lucha real se está ampliando más rápido que en cualquier otro momento de la historia moderna. ¿Cómo pueden ambas historias ser ciertas al mismo tiempo? ¿Cómo puede una economía estar en auge cuando la mitad del país se siente en quiebra? Esto es algo llamado la brecha de confianza, el espacio entre la creencia y la realidad. Ese tipo de división no ocurre por accidente. Ocurre cuando el sistema recompensa más al capital que al trabajo. Cuando la riqueza crece más rápido que los salarios y la confianza en los mercados supera la confianza en la vida misma. Son síntomas de un desequilibrio más profundo en cómo la economía ahora recompensa el capital por encima de los ingresos laborales. La pregunta no es si ese desequilibrio se corrige, sino cómo. Y para ver lo que realmente se está gestando bajo esas líneas, necesitamos acercarnos a algo aún más personal: tu cheque de pago. Durante la mayor parte de la historia moderna, existía una especie de promesa no escrita incorporada en la economía estadounidense. Si trabajabas duro, tus ingresos aumentarían lenta pero constantemente. No de la noche a la mañana, pero de manera lo suficientemente predecible como para planificar tu vida. Desde la década de 1960 hasta la de 2000, el ingreso personal real, es decir, el ingreso ajustado por inflación, creció siguiendo una línea ascendente y suave de aproximadamente un 2,8% anual. Esa cifra puede sonar pequeña, pero compuesta durante décadas, construyó la clase media, pagó los sueños universitarios e hizo que la propiedad de la vivienda pareciera alcanzable. Los economistas lo llamaban ingreso permanente. La idea de que las personas toman decisiones financieras basándose en lo que esperan ganar a largo plazo, no solo en lo que hay en su próximo cheque de pago. Entonces ocurrió 2008. Después de la crisis financiera, esa línea estable se inclinó hacia abajo y nunca se recuperó realmente en los siguientes años. El crecimiento del ingreso personal comenzó a quedarse muy por detrás de su tendencia anterior. Para el trabajador promedio, significó cheques de pago que se mantuvieron en el papel, pero que perdieron poder adquisitivo. Toma a alguien que comenzó su carrera alrededor de 1999. Según esa tendencia histórica, para 2019 debería haber estado ganando cómodamente más en términos reales. En cambio, se quedó atrás. La historia se repitió después de la pandemia. Los picos de estímulo hicieron que los datos se vieran bien por un momento. Luego, la inflación se comió las ganancias y el ingreso real volvió a caer. Mientras tanto, el mercado de valores siguió alcanzando nuevos máximos, celebrando cada recorte de tasas y beneficio fiscal. La desconexión se amplió. La economía en la que vive la mayoría de la gente dejó de coincidir con aquella en la que negocian los inversores. Y eso plantea una pregunta difícil. Si los cheques de pago perdieron su poder, pero las carteras explotaron en valor, ¿a dónde fue todo ese dinero extra? Mientras los salarios se estancaban, otra línea en el gráfico se volvía vertical. Desde 2010 en adelante, el S&P 500 entregó una rentabilidad superior al 700%, que son rendimientos ajustados por inflación de casi el 400%, incluso cuando el ingreso personal real apenas subió un 50%. Esa brecha lo cambió todo. La economía financiera comenzó a vivir en un universo paralelo, donde el optimismo se alimenta a sí mismo. Las recompras corporativas, los préstamos baratos y el trading algorítmico crearon un circuito de retroalimentación. Los precios más altos hicieron que los inversores se sintieran más ricos, lo que atrajo aún más dinero, lo que elevó aún más los precios. Michael Burry ha estado advirtiendo sobre esto durante años. En su opinión, es una burbuja construida no sobre una especulación desenfrenada como en el 2000, sino sobre una automatización ciega.
fondos indexados, ETFs y entradas pasivas de capital que compran independientemente del precio. La llaman la mayor burbuja especulativa de todos los tiempos en todas las cosas. Cuando todos son dueños del mercado y nadie piensa en la valoración, los precios pueden elevarse muy por encima de los fundamentos. Así que, mientras los cheques de pago del hogar promedio no lograban seguir el ritmo de la inflación, los tenedores de activos, aquellos con acciones, bienes raíces o criptomonedas, vieron multiplicarse su riqueza. No es que la productividad haya desaparecido o que la gente haya dejado de trabajar duro. Es que las recompensas se desplazaron del trabajo al apalancamiento. ¿Y qué alimentó ese apalancamiento? Una mezcla perfecta de tasas de interés ultrabajas, crédito fácil y políticas que inclinaron el campo de juego hacia las corporaciones, incluida la masiva reducción de impuestos corporativos de Trump en 2017, que envió los beneficios después de impuestos a las nubes. En otras palabras, la euforia del mercado no fue magia, fue matemática. Pero las matemáticas construidas sobre el desequilibrio tienen límites. Entonces, la siguiente pregunta es: si este motor de riqueza siguió funcionando mientras los ahorros se reducían, ¿qué sucede cuando los hogares finalmente se queden sin recursos? Toda economía funciona sobre un flujo. Dinero ganado, dinero ahorrado, dinero reinvertido. Y durante la mayor parte del siglo XX, ese flujo estaba equilibrado. Los trabajadores ahorraban una parte de su sueldo, las empresas obtenían márgenes razonables y el capital circulaba. Pero a partir de la década de 1980, algo cambió. Las tasas de ahorro de los hogares comenzaron a caer constantemente, pasando de alrededor del 13% a apenas el 4% actual. Al mismo tiempo, los márgenes de beneficio corporativo escalaron a máximos históricos. Es como si un lado de la economía se estuviera vaciando mientras el otro se desbordaba. Eso importa porque estos dos flujos se comportan de manera muy diferente. Cuando las familias ahorran, ese dinero eventualmente regresa a la economía real. Un pago inicial, la matrícula universitaria, quizás un pequeño negocio. Pero cuando las ganancias se concentran a nivel corporativo, mostly se reciclan en activos financieros. Recompra de acciones, dividendos, capital de riesgo o capital privado. En lugar de circular, la riqueza comienza a acumularse en el mismo lugar. Puedes verlo en todas partes. Acciones y oro batiendo récords, Bitcoin convirtiéndose en una clase de activo mainstream, todo impulsado por la liquidez corporativa y el optimismo de los inversores. Mientras tanto, el fondo de emergencia de la familia promedio apenas cubre unos meses de gastos. Ahora, nada de esto es inherentemente malvado. Es simplemente cómo están construidos los incentivos. Los impuestos más bajos, el dinero barato y la cultura de los accionistas primero empujan las ganancias hacia arriba. Pero con el tiempo, esa concentración crea fragilidad. Cuando llega el siguiente shock, las empresas tienen amortiguadores. Los hogares, no. Michael Burry ve ese desequilibrio como un sistema que funciona con tiempo prestado, la presión que se acumula bajo números en calma. Y si la familia típica no puede ahorrar, ¿dónde lo siente más? No en un gráfico de cartera, sino en su alquiler, hipoteca y facturas de comestibles. Porque el próximo lugar donde aparece este desequilibrio es el hogar. Si hay un número que gobierna silenciosamente la vida financiera de la mayoría de las personas, es el costo de la vivienda. Puedes saltarte los cafés o las vacaciones, pero no puedes saltarte el alquiler. La vivienda es el ancla de cada presupuesto familiar. Y en las últimas 2 décadas, ese ancla ha sido más pesada cada año. Históricamente, la vivienda promedio en Estados Unidos costaba aproximadamente 4 veces el ingreso anual familiar típico. Hoy, esa relación es superior a 6, rondando más cerca de 7. En lenguaje sencillo, ahora requiere casi el doble de ingresos comprar la misma casa que tus padres podían permitirse. Esto no es solo un estilo de vida. La vivienda constituye aproximadamente el 36% del índice de precios al consumo, el mayor peso individual en la canasta de inflación.
Cuando los precios de la vivienda o los alquileres suben, el efecto se extiende a todas partes. Los costos de vivienda más altos significan menos margen para ahorrar, menos dólares para invertir y menos flexibilidad para cambiar de trabajo o iniciar un negocio. También alimenta la brecha de sentimiento que vimos antes. Si te sientes atrapado por tus costos de vivienda, que el mercado de valores alcance nuevos máximos no te hace optimista. Te causa resentimiento, porque estás viendo cómo los activos de otras personas se acumulan mientras los tuyos están atrapados en paredes de concreto que apenas puedes pagar. Para los propietarios, los precios en alza se sienten como una victoria, hasta que se dan cuenta de que subir en la escalera cuesta lo mismo. Para los inquilinos, es peor. Cada año se siente como jugar a la defensiva contra la inflación. Y para los compradores primerizos, el sueño americano se aleja cada vez más. Las burbujas no siempre estallan en la cima. A veces solo sofocan a la clase media. La asequibilidad de la vivienda es esa lenta asfixia y se manifiesta en más que solo precios. Está remodelando cómo la gente siente sobre su futuro. Lo que nos lleva a la siguiente parte. Lo que los estadounidenses realmente creen sobre sus posibilidades de salir adelante. Aquí hay algo que impacta más que cualquier gráfico. Solo aproximadamente 1 de cada 4 estadounidenses cree ahora que tiene una buena oportunidad de mejorar su nivel de vida. 25%, eso es todo. En el año 2000, esa cifra era aproximadamente del 75%. En solo una generación, el optimismo se desplomó. Y no es porque la gente se volviera negativa de repente, es porque las matemáticas dejaron de funcionar. Cuando la vivienda se traga tu cheque de pago, los comestibles cuestan más cada mes y tus salarios no rinden tanto. Eso de que el trabajo duro da sus frutos empieza a sonar a un eslogan obsoleto. Las encuestas del Wall Street Journal y North muestran mínimos históricos en la confianza económica, especialmente entre los adultos jóvenes. La mitad de los encuestados de la generación Z dice no creer que alguna vez serán dueños de una casa. Eso no es pereza o apatía, es aritmética. Cuando el sistema parece amañado hacia aquellos que ya poseen activos, es difícil mantenerse esperanzado. El escepticismo de Michael Burry encaja perfectamente en este estado de ánimo. Ha sido vocal en que nuestros mercados ya no reflejan productividad real u oportunidades reales. Reflejan ingeniería financiera. Para él, el optimismo construido sobre el apalancamiento no es optimismo, es negación. Al mismo tiempo, el legado económico de Trump todavía proyecta una larga sombra. Sus años de recortes de impuestos y desregulación hicieron rugir al mercado de valores, impulsando la riqueza en el papel. Pero para los hogares fuera de la burbuja de activos, esas ganancias fueron invisibles. Eso es parte de la razón por la cual el sentimiento del consumidor todavía se rezaga incluso cuando los índices financieros se mantienen fuertes. Así que ahora tenemos una economía extraña, estadísticamente bien, emocionalmente quebrada. La gente no confía en ella, incluso cuando los números dicen máximos históricos. Y cuando la confianza se erosiona tan profundamente, la historia sugiere que algo grande tiene que restablecerse para recuperar el equilibrio. Lo que nos lleva a la pregunta incómoda: ¿quién posee realmente la riqueza? ¿Y qué tan concentrada se ha vuelto? Hablemos de quién posee realmente la riqueza ahora, porque aquí es donde los números comienzan a sentirse irreales. Hoy, el 0,1% más rico, eso es una persona de cada 1000, posee una parte desproporcionada de la riqueza de Estados Unidos. Aproximadamente del 13% al 14% de todo, acciones, bienes raíces, negocios, está en manos de esa pequeña élite. Mientras tanto, toda la mitad inferior del país posee solo alrededor del 6%. Ya hemos estado aquí antes. En los felices años 20, el crédito fácil y la especulación elevaron los precios de los activos mucho más rápido que los salarios. Cuando la música se detuvo en 1929, el crash no solo borró los valores de las acciones, reequilibró quién tenía el poder. El restablecimiento que siguió fue brutal.
pero eventualmente hizo que la riqueza se distribuyera de manera más uniforme y construyó la fuerte clase media que definió mediados del siglo XX. Avancemos rápido hasta hoy. Los precios de los activos están una vez más estirados, los márgenes de beneficio cerca de máximos históricos, y la curva de la riqueza se ha vuelto vertical. Los beneficios corporativos se disparan, pero la participación de los trabajadores en el ingreso nacional se encuentra cerca de mínimos de décadas. Esta es la falla estructural más grande del sistema. No se trata solo de codicia, se trata de matemáticas e incentivos. Cuando las recompensas del crecimiento se acumulan en la cima, el motor de abajo comienza a fallar. Eventualmente, algo fuerza un restablecimiento. Los recortes de impuestos de Trump aceleraron esta concentración. Reducir las tasas corporativas e impulsar las recompras de acciones vertió aún más combustible en los mercados de valores, elevando las valoraciones a extremos. Funcionó para los accionistas, pero profundizó la división entre la prosperidad financiera y la realidad cotidiana. La historia muestra que cuando la desigualdad alcanza su punto máximo, los mercados a menudo también lo hacen. Y si eso es cierto nuevamente, el próximo gran punto de inflexión puede estar formándose. Y para entender cómo es ese punto de inflexión, necesitamos examinar la palanca política que ha movido los mercados más que casi cualquier otra: los impuestos corporativos. Cuando la gente piensa en restablecimientos económicos, normalmente imagina crashes o recesiones. Pero más a menudo de lo no, el desencadenante real no es el pánico, es la política. Y una de las palancas más poderosas del sistema es la tasa del impuesto corporativo. A principios del siglo XX, las tasas del impuesto corporativo eran casi simbólicas, solo un 1% en 1909. En las siguientes 2 décadas, aumentaron gradualmente, llegando a aproximadamente un 12% a fines de los años 20. Luego llegó la Gran Depresión. A mediados de la década de 1930, las tasas subieron rápidamente: 15% en 1936, 19% en 1939, y durante los años de la Segunda Guerra Mundial se dispararon dramáticamente al 40% en 1942. Ese cambio importó. Cuando las ganancias corporativas enfrentaban cargas fiscales más pesadas, el gobierno tenía más espacio para redistribuir, financiar infraestructura, programas sociales y expandir la clase media. En efecto, la política fiscal se convirtió en un freno a la desigualdad descontrolada y ayudó a restaurar el equilibrio después de los excesos de los felices años 20. Luego, a partir de la década de 1980, la tendencia se revirtió. Los impuestos se redujeron nuevamente para estimular el crecimiento. Funcionó, al menos al principio. La economía entró en auge, los mercados explotaron y la riqueza comenzó a acumularse en la cima. Para cuando Trump firmó la ley de recortes de impuestos y empleos en 2017, la tasa corporativa había bajado del 35% al 21%, la más baja desde la década de 1960. Ese único cambio sobrecargó los márgenes de beneficio. Las ganancias después de impuestos se dispararon, las recompras de acciones alcanzaron máximos históricos y el mercado celebró. Pero debajo de los vítores, el mismo viejo desequilibrio se profundizó. Más ganancias para las corporaciones, menos espacio fiscal para salarios, atención médica o infraestructura que realmente podría aumentar los ingresos de los hogares. Michael Burry ve esto como una ilusión peligrosa, un subidón del mercado construido sobre un impulso fiscal prestado. Porque cuando las ganancias dependen del azúcar de las políticas en lugar de la productividad, solo se necesita una reversión. Un aumento de impuestos, una regulación, una restricción crediticia para quitar la alfombra. Y aquí está la ironía. Los mismos recortes de impuestos corporativos que inflaron la desigualdad de riqueza también podrían ser lo que desencadene el próximo restablecimiento cuando inevitablemente se reviertan. Pero los impuestos no fueron la única palanca que cambió el juego. Casi al mismo tiempo, otra poderosa herramienta política, los aranceles, comenzó a reescribir el costo de todo lo que compras. Mientras los impuestos corporativos dan forma a las ganancias, los aranceles dan forma a los precios, y pocas políticas se propagan más rápido por una economía.
Cuando Estados Unidos comenzó a aumentar los aranceles a las importaciones en 2018, se presentó como una forma de proteger los empleos y las industrias estadounidenses. La idea sonaba simple: cobrar extra por los bienes extranjeros para que los productores locales pudieran competir. Pero en la práctica sucedió algo muy diferente. Las investigaciones de la Reserva Federal y la Oficina Nacional de Investigación Económica encontraron que casi todo el costo de esos aranceles fue trasladado a los consumidores y empresas estadounidenses. Los precios subieron, los márgenes se vieron presionados y las cadenas de suministro se revolucionaron. Para las corporaciones, eso significó una espada de doble filo. Sí, los recortes de impuestos impulsaron las ganancias, pero los aranceles les mordisquearon a través de mayores costos de insumos. Para los hogares fue peor. El mismo cheque de pago que no crecía ahora tenía que estirarse para cubrir alimentos, electrodomésticos y vehículos más caros. La inflación no vino del crecimiento salarial, vino de las fricciones. La frustración de Michael Burry con el sistema se conecta justo aquí. A menudo ha señalado que cuando los gobiernos intentan ingenierizar resultados a través de aranceles o estímulos, terminan distorsionando los mercados en lugar de arreglarlos. Para él, los aranceles son solo otra forma de manipulación.